Bien, estamos listos, hermanos, para dar inicio a un servicio más en la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 aquí en Cartago. Hoy estamos en un, si ve a mis espaldas algo diferente, es que estamos en un salón diferente, como diría alguien por ahí. Estamos en otro lugar del estudio, diría alguien, ¿no? Pero no, estamos en otro salón. Realmente nosotros alquilamos salones para hacer nuestras reuniones. Hoy estamos en un salón diferente porque había una actividad. Pero bueno, eso no nos va a detener para que nosotros podamos compartir, darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través del video también. Animarlos a ustedes, nosotros. Dios está ahí siempre dispuesto, pero necesitamos nosotros hacer un esfuerzo adicional. Las cosas de Dios hay que pelearlas, hay que hacer esfuerzos, entonces animarnos, nada más que nos dispongamos con todo nuestro ser para compartir el mensaje que viene a través de la palabra. Póngase de pie, vamos a darle, y así vamos a darle gracias a Dios, no, pero ahorita le damos gracias, pero primero vamos a la palabra. Busquen sus Biblias, Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios 10:23. Yo espero ahí en el video también que usted tome nota de los versículos, si es que no tiene una Biblia cerca, y si la tiene, pues haga uso de ella, ¿no? Las cosas son para usarlas, ¿no? La palabra es para usarla una vez usted la tenga, porque obviamente usted no va a poder usar algo que no tiene, ¿no? Pero triste es que uno la tenga al alcance y no la use. ¿Vamos, hermanos? Bien, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos das como iglesia, Señor, como miembros de tu cuerpo, de estar reunidos en un lugar lindo, Señor, un lugar que puede ser usado para muchas cosas, pero hoy, como estamos aquí, como somos tu iglesia, Señor, hoy este lugar es iglesia. Entonces te damos gracias por eso, Señor, por la convicción que nos has dado a cada uno, Señor, de que apartados de ti no somos nada, Señor. Por eso estamos aquí, queremos cada día aprender más de ti, Señor. Sabemos que tú eres una fuente inagotable, Señor. Y estamos aquí dispuestos a seguir creciendo, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy tengo el reloj a la espalda, entonces voy a estar pendiente ahí de la hora nada más para... Bien, hermanos, acabamos de leer un versículo que... Hay algunos versículos en la Biblia que se prestan más para ser manipulados que otros, ¿no? ¿Recuerda lo que le hablábamos la vez pasada, que estamos predicando de aquello de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No es que la gente lo manipule, pero la gente lo agarra como banderitas de batalla, ¿no? Y a veces no entienden el trasfondo que hay detrás de un versículo como ese, ¿no? Esto que acabamos de leer ahorita, que habla de... Bienvenido, Ronald y Dunia. Esto que acabamos de leer ahorita, acabamos de leer para ellos que están aquí, 1 Corintios 10:23, que dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, es muy manipulado. ¿En qué sentido, no? De que la gente dice, todo me es lícito. Entonces creen que eso es una carta abierta para uno hacer lo que quiera, ¿no? Dice, wow, yo tengo la libertad que el Señor me ha dado, entonces yo tengo la libertad también de probar todo, siempre y cuando yo sepa distinguir lo que sí, lo que no, lo que me edifica, lo que no. En otro pasaje más atrás, Pablo, es tan importante esto que no lo busque, nada más anótelo. Más atrás en el 6:12, mire lo que dice él en el 6:12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, es muy parecido, casi lo mismo. Cuando él dice que nada le conviene, pues hay que saber exactamente qué es lo que conviene y qué no conviene. Entonces, ¿qué es algo lícito? O sea, nosotros hemos oído hablar cuando dicen, eso es lícito. No, eso es ilícito. ¿Qué es algo lícito? Algo que se puede hacer, ¿no? Algo donde no hay ningún impedimento ni de justicia ni de ley para que uno lo pueda hacer. Pero aquí está la definición. En nuestro idioma significa que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable. Miren, el diccionario de la lengua española dice que algo lícito es algo justo, algo permitido según justicia y razón, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que por ley son permitidas, por leyes naturales, pero no necesariamente son permitidas por leyes celestiales, amén. Por ejemplo, la mentira.
El hecho de que usted sea un mentiroso no quiere decir que la policía lo va a agarrar y lo va a llevar preso. Entonces, por medio de las leyes naturales eso no es ilícito, pero es algo que Dios rechaza, es algo que Dios no acepta, es algo que Dios, es abominación delante de Dios. Amén, hermanos. Entonces, a veces la gente malinterpreta aquello de la libertad cristiana con creer que uno puede realmente hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque acuerde que el Señor nos ha dado libertad, amén. Nos ha libertado del pecado, nos ha sacado de la esclavitud, pero una cosa es tener libertad y otra cosa es caer en libertinaje, ¿no? ¿Qué es libertinaje? Es el abuso de la libertad. Entonces, la libertad obviamente es la capacidad que tenemos de decidir, de actuar y todo, pero obviamente en línea a la voluntad de Dios. Entonces, el Señor nos ha dado a nosotros la capacidad de poder decidir qué hacer y qué no hacer. Por eso Él decía a Pablo ahorita, todo me es lícito. O sea, está bien, todo me es lícito, pero yo tengo que tener la sabiduría, la capacidad de saber qué sí y qué no. Eso es como el versículo aquel o el pasaje aquel que dice que uno puede recibir todo y retener lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Está bien, sí lo puede hacer siempre y cuando usted y yo obviamente tenemos la capacidad de poder sacar, quitar qué es lo que es de Dios, como dice como la espada del Espíritu, ¿no? Que penetra y separa lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿no? Pero si usted no tiene la espada del Espíritu, ¿qué quiere decir eso? Usted no tiene palabra en su mente, usted no tiene fundamentos, usted no va a saber distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el Señor nos ha dado libertad de decidir, ¿cómo se llama eso? Libre albedrío, ¿cierto que sí? Entonces la gente dice, wow, yo tengo libre albedrío, yo tengo libertad de decidir. Pero acuérdate de un principio que manejamos nosotros en la iglesia, bíblico, que dice que el mismo Dios que te da a ti la libertad de decidir, te hace responsable de lo que tú decidas. Entonces no sea ajeno a esa responsabilidad. Ahora, ¿la gente asume esa responsabilidad? No, dice la palabra que el insensato, ¿qué hace? Tuerce su camino. ¿Y qué hace? Su corazón se levanta contra Dios. Entonces, aparte de que tuerce su camino por su propia decisión, si le va mal, le echa la culpa a Dios. Si le va bien, se olvida de Dios. Entonces, de todas formas, Dios va a salir perdiendo siempre con esa persona. Por eso dice que es un insensato, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, en las cosas de Dios, obviamente, recuerde, Él nos ha dado la capacidad de que nosotros podamos decidir si sí o no. Me estaba acordando yo ahorita de que en Colombia y en varios países, un saludo para toda la gente de Colombia que nos ve, allá el servicio militar es obligatorio. Ahora que yo estuve en Colombia y estaba yo con mi suegro sentado en una plaza y esperando que abrieran una oficina, veía yo cómo llega la gente del ejército y estaciona sus camiones ahí y comienzan a parar muchachos, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo que está ahí de 16 años, si él estuviera en Colombia, por la calle, lo para el ejército a preguntarle, bueno, ¿usted qué? ¿Está estudiando? ¿Tiene libreta militar o no? Entonces tiene que tener su situación definida. Por eso fue que yo nunca lo registré como colombiano. Digo, mejor que siga siendo tico, ¿eh? por si las moscas, ¿no? Entonces, uno tiene que tener su situación definida porque es obligatorio prestar servicio militar. Es obligatorio. Si uno sirve y uno está apto para prestarlo, tiene que ir. Aunque ese sea algo que a uno no le edifica, ¿no? A mí me pasó eso, yo serví, a uno le hacen 2 exámenes, serví en el primero y en el segundo mi mamá movió cielo y tierra y de todo para que yo no fuera al ejército porque es un año que... después de un año uno dice, sí, bueno, adquirí disciplina, algunos más bien se descarrían más, aprende a manejar armas y todo, pero ¿de qué sirve eso? De nada, más bien es un año que uno podría aprovechar para crecer académicamente en la universidad, que de hecho fue lo que yo hice. Pero bueno, allá el servicio militar es obligatorio, aquí no hay servicio militar porque no hay ejército, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? En las cosas de Dios, hablando de las cosas de Dios, ¿el servicio es obligatorio, sí o no? ¿Qué dirían ustedes? No. No, si fuera obligatorio todo el mundo sería siervo. No, en las cosas de Dios nada es obligatorio. O sea, el Señor dice, aquí yo estoy, si tú abres, yo entro. ¿Cierto? Si tú clamas, yo respondo. De hecho, dice que quien decide servir no piensa bien porque asume la responsabilidad. Es correcto. O sea, decía Miguelito para que quede ahí en el video, dice, más bien el que asuma servir, y si usted es una persona que dice, yo voy a servir, usted tiene que ser consciente de la responsabilidad que está adquiriendo. Por eso es que el Señor hace tantas advertencias y dice, si tú te vas a comprometer, que tu sí sea un sí y tu no sea un no, porque si te vas a comprometer y vas a fallar, mejor es que no prometas nada. Lo dice el Señor, ¿no? Porque acuérdese también que hemos hablado aquí, si usted dice que es de Dios, Dios espera todo de usted. Si usted no dice que es de Dios, tranquilo, que Dios no espera nada. Pero el servicio en Dios no es obligatorio, porque bueno, algunos dicen, es que Dios es un caballero. No, lo que pasa es que Él nos ha dado libre albedrío, nos aconseja así. Métanse a servir, escoge el bien, escoge la vida para que te vaya bien, ¿no? Pero no, en las cosas de Dios no es obligatorio. Lo que sí es claro es que cuando usted decide enrolarse o recibir a Cristo, usted tal vez no lo ha dimensionado, pero usted tiene que entender que usted está siendo parte del ejército
de Dios, ¿no? Y su papel en el ejército va a ser tan activo como usted quiera. Amén. O sea, usted entra a formar parte de una guerra, aunque usted no lo crea. Entramos en guerra, pero esa guerra es, ¿qué? ¿Es una guerra? Espiritual, ¿no? Y ustedes saben que en las guerras siempre hay muertos, ¿cierto que sí? Hay gente que cae en el campo de batalla y ahí quedó, hay gente que espiritualmente muere, o sea, no resiste a la guerra, cae y nunca se vuelve a levantar. Hay otros que se caen y se levantan y logran al final ser vencedores. Y como en toda guerra que también hay desertores, aquí también, ¿no? Que es lo que hoy conocemos como los apóstatas. Gente que estuvo en el bando de Dios y cuando fue caminando decidió más bien salirse de ahí y meterse al lado contrario. Desertores, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Usted y yo hacemos parte del ejército de Dios y como hacemos parte del ejército de Dios tenemos que adiestrarnos, capacitarnos. Así como en el ejército aprende uno a manejar rifles y pistolas y todo, aquí nosotros aprendemos a manejar la palabra, ¿no? Que esa es el arma, esa es la espada que tenemos, ¿no? ¿Dónde la aprendemos a manejar? Puede ser en la iglesia, usted obviamente tiene que adiestrarse también en su casa, tiene que meterse en ella, pero la iglesia puede hacer las funciones, hablando de un ejército no natural, puede hacer las funciones como el cuartel, aquel donde uno viene a qué, a adiestrarse, a compartir experiencias con otros. En las empresas, ¿sabe cómo se le llama eso? Cuando uno se reúnen diferentes personas a ver cómo hacen las cosas y entre todos sacar, se llaman las best practice. ¿Así está bien dicho, Ser? Las mejores prácticas, o sea, ¿qué estás haciendo en tu empresa? Mira que yo estoy haciendo esto. ¡Wow! ¡Qué bueno! Lo voy a implementar en la mía. Entonces compartamos las mejores prácticas. Entonces, eso viene uno a la iglesia. Y aquí, por eso es que la palabra dice que aquí hay multitud de ¿qué? De consejeros. Hay gente que ya ha pasado por problemas aquí, que a lo mejor usted está pasando, usted y yo. Entonces, ¿para qué complicaron la vida? Métase aquí a ver qué hicieron esas personas. Y usted va a ver que en todos los casos hay algo en común. El Señor le decía, no temas. ¿Yo qué? Yo estaré contigo, pero hay que creérselo, hermano. ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no amén? Entonces, por eso es que la gente dice, ay, todo me es lícito, y entonces andan en ese ir y venir. Entonces, como es un versículo tan manipulado ahí, entonces, ¿cuántos muchachos no han caído en aquello de que, yo puedo ahí porque todo me es lícito, yo decido si eso me conviene o no me conviene? Entonces, en medio de ese tire y afloje, dice la palabra que el sabio ve el peligro y se aparta, en vez de apartarse más bien, se meten en su propia opinión creyendo que van a poder salir adelante y no lo logran, ¿no? Entonces es mejor hacer caso a la palabra donde dice, si tú ves que el enemigo es más fuerte que tú, mejor huye, ¿no? Porque recuerden que huir no es de cobarde siempre, huir es una estrategia de defensa. Entonces por eso usted siempre ve en las emisoras, en todo, que llama a la gente cristiana y comienzan a hacer preguntas que no deberían hacer. Decía, pastor, pero ¿y qué piensa usted de los juegos de azar? Entonces, como dice, todo me es lícito, ¿me conviene o no me conviene? Pastor, pero ¿me puedo tomar unos traguitos con unos amigos? Usted tiene que saber si eso realmente, cómo lo ve Dios, ¿no? Pastor, y cosas de esas, ¿y será que yo puedo ir a una fiesta que es secular? ¿Ustedes han visto que la gente pregunta eso? Gente que supuestamente es cristiana y sigue preguntando eso, ¿no? Entonces, ¿por qué es? Por lo mismo, porque coquetean con versículos como este que arman toda una enseñanza de un solo versículo. Usted tiene que irse al contexto de por qué Pablo dijo eso. Y mire que lo dijo 2 veces, porque se lo leí más atrás también, pero eran dentro de todos los problemas que había en la iglesia de Corinto, ¿no? La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía demasiados problemas, estaban cayendo en influencias de otras gentes, en idolatrías, en prácticas de pecado, estaban siendo muy pasivos con el pecado que había dentro de la iglesia. Entonces, dentro de tantos consejos que Pablo les dio para tratar de organizar esa iglesia, les decía, bueno, todo les es lícito, o sea, yo no puedo prohibirles a ustedes algunas cosas, pero tengan presente que no todo edifica, no todo conviene. Amén, hermanos. Bien, entonces, vamos a tratar de estar viendo hoy eso. ¿Qué cosas hay realmente que uno debería considerar y qué cosas no? Recuerde, Dios nos ha dado libertad, la capacidad de decidir. ¿Dónde hay libertad? ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está? El Espíritu de Dios, ¿no? Si usted es una persona que no tiene el Espíritu de Dios, usted no puede decir que usted tiene libertad, aunque usted se pueda desplazar a donde usted quiera. Porque estamos hablando de otra libertad, ¿no? Y bueno, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Y qué debemos hacer o qué debemos cumplir nosotros para que digamos que somos libres? Según la palabra, no estamos hablando de pura palabra. Entonces yo ya sé, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué debo hacer yo para ser libre? ¿Qué debo hacer? Conocer la verdad. Dice, ustedes van a conocer la verdad y van a ser libres. Lo que hablamos ahora, Marco me decía ahorita, pastor, yo a la edad que tengo difícilmente a mí ya me engañan. Bueno, qué bueno, ¿ah? ¿Por qué?
porque Él conoce la verdad. Y lo que deberíamos de conocer todos, usted en el video también, si ya lleva años en la palabra, usted debería conocer suficiente palabra como para que digan, a mí nadie me viene a engañar, ¿no? Yo no soy candidato a ser arrastrado por vientos de doctrina, ¿no? Yo estoy bien paradito y sé lo que quiero, sé de dónde vengo, sé por qué estoy aquí y sé para dónde voy, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos la verdad para ser libres, pero recuerde que para conocer la verdad hay que permanecer en Él, ser sus discípulos, todo lo que hemos visto ya en domingos anteriores. Entonces, hay muchas cosas definitivamente que a uno no lo edifican, que son inútiles. Uno diría, son inútiles para la vida del cristiano. Son muchas cosas. Siempre hacemos énfasis en las cosas que edifican. Por lo general usted sabe, y yo también, que uno para crecer, uno tiene que ser una persona de oración, que tiene que ser una persona que ha sido perdonada por Dios para poder perdonar, que tiene que haber sido consolado por el Espíritu Santo para uno ser candidato a consolar. Entonces, todas esas cosas, si usted las reúne y hace una lista y dice, wow, son las cosas que son útiles para mí, que me edifican, que me hacen crecer. Pero hay otras que a uno no le sirven de mucho, que digamos, ¿no? Para nada, y las sabemos, ¿no? También algunas de las más importantes. Pero bueno, yo estaba pensando, en esta semana entraron los chicos al colegio, ¿cierto que sí? La mayoría, bueno, casi todos. Entonces, cuando los chicos entran al colegio, los padres recibimos la temible lista de útiles, ¿cierto que sí? La lista de útiles. Entonces uno comienza a hablar, a ver, entonces, ¿por qué le llaman lista de útiles? Porque se supone que es una lista de implementos que van a ayudar o a contribuir para que el muchacho pueda crecer académicamente, pueda hacer sus tareas, pueda ser edificado académicamente, ¿cierto que sí? Pero también, yo no sé si aquí se ve o no, pero en Colombia, cuando sale la lista de útiles, sale también el ranking de la lista de útiles inútiles. No sé si usted ha pensado en eso. Y uno ve y dice, sí es cierto, allá es todo un show eso, ¿no? Porque sale el ranking, ¿no? Entonces comienza uno a ver en la lista de útiles que a los niños les piden un neumático. Y tiene que ser de aro 14, cosas de esas, ¿no? Un neumático, aquí casi no se ven los neumáticos porque las llantas aquí son tubulares la mayoría, pero allá sí se ve el neumático que está dentro de la llanta, ¿no? Un neumático. Y dice, ¿para qué? A veces hay niños que están entrando en maternal y le piden un libro de francés cuando el niño ni siquiera habla español. Yo me acuerdo, le pidieron un libro de francés carísimo y el niño no. Entonces te piden, hay una cantidad de lista de útiles inútiles. Me dice, ¿para qué piden eso? Una escoba. ¿Qué necesitan una escoba? Eso lo tiene que dar el colegio, ¿no? Papel higiénico, 10 jabones de baño. Cosas de esas. Aquí tal vez no se ve tanto, pero ustedes sí están a lo mejor en sus países y dirán, sí, pastor. O tal vez no hemos puesto cuidado en eso. Y digo, es cierto, ¿para qué un niño de kinder y todo le piden cantidad de cosas que nosotros sabemos que no las van a usar, que no van a contribuir en nada para que él crezca, ¿no? Entonces son una lista de útiles inútiles. Entonces también hay muchas cosas, y hay cosas inútiles en la vida del cristiano que no nos van a servir para nada o caer en esas cosas, ¿no? Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso, por eso es que Pablo decía, no todo edifica, no todo conviene, ¿eh? No todo edifica ni todo conviene. Entonces, pero vamos a hacer énfasis en algunas decisiones, acciones que nosotros, porque recuerde, las cosas tangibles tal vez uno las ve mucho, las que son tangibles, ¿no? El problema aquí son las cosas intangibles, las que uno tiene que esforzarse un poco más para verlas espiritualmente, porque las cosas materiales de pronto uno las ve muy fácil. Pero bueno, entonces hay cosas que son inútiles que no nos van a ayudar a nosotros a crecer para nada. Bueno, y hago la salvedad con las doctrinas falsas que nosotros cada rato escuchamos. Por ejemplo, no es nada útil para uno como cristiano creer que la salvación no se pierde, por ejemplo. Eso más bien, en vez de dejar que la gente crezca, lo que hace es que la gente más bien se duerma en los laureles, entra en un relajamiento, diga, bueno, como la salvación no se pierde, entonces, pues bueno, si yo peco, el Espíritu Santo no se va, se contrista, pero le pido perdón y ahí voy, peco y rezo, como le decían a uno, ¿no? El que peca y reza, empata, le decían a uno, ¿no? Eso no es nada útil. Pero, ¿sabe qué? Es chistoso, pero ¿sabe qué es lo más chistoso? Que hay gente que sí lo cree, ¿no? O peco y hago una obra, entonces ya el Dios me perdona. No es nada útil para la vida del cristiano creer, por ejemplo, en las maldiciones generacionales. Porque, ¿qué pasa? Entonces, si yo hago lo que hago, entonces yo digo, no es culpa mía, es culpa de mi abuelo. Pero yo soy una víctima de esa seguidilla de pecado, ¿no? Entonces, dejemos de un lado todo eso de las doctrinas, que realmente eso no ayuda para nada que nosotros crezcamos. Y voy a leer para ustedes lo que está en Primera de Crónicas. Si quieren, anote nada más el versículo, no lo busque, para que avancemos un poco más rápido. Pero anote ahí Primera de Crónicas 4:10. Primera de Crónicas 4:10, y voy a leer, es una oración de un personaje bíblico que se llama Jabes. Él hizo una oración,
la oración de Jabes, que es muy conocida. Anote ahí, Primera de Crónicas 4:10, dice ahí, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. Esa fue su oración, ¿y sabe qué? Y Dios le otorgó lo que él pidió, ¿no? Ahora, esta oración, ¿por qué le pidió Jabes la bendición a Dios? ¿Por qué? Porque Dios es el único que bendice, ¿no? Entonces, no es nada útil para nosotros que tratemos de buscar bendiciones de Dios fuera de Él. Ahora usted dirá, pastor, pero eso no es ilógico. Aunque usted no lo crea, hay mucha gente dentro de las iglesias que cae en eso. Y peor, fuera de la iglesia, ¿no? La gente cree que todo lo que recibe viene de Dios. Entonces, hay gente que está apartada de los caminos de Dios, viviendo en pecado, y dice, wow, mira cómo me ha bendecido Dios. ¿Han escuchado eso? Muchas veces, ¿no? Entonces, no caigamos en ese engaño. Eso no le ayuda a nada al crecimiento ni suyo, ni de cualquiera de nosotros. Creer que apartado de Dios usted puede pedir o alcanzar bendiciones. ¿Qué son bendiciones? Frutos de la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, sin Dios no hay bendición. Usted puede recibir de la vida, del sistema, a lo mejor prosperidad y económicamente te puede estar yendo bien. Pero si tú estás apartado de Dios, no digas que el Señor te está bendiciendo, porque apartado de Él no se puede obtener absolutamente nada. Jabes estaba muy centrado y decía, ¿a quién tengo que pedir bendición? A Dios, ¿no? Cuando Jacob estaba peleando con el ángel de Dios, ¿qué le dijo? No te soltaré hasta qué, hasta que me bendiga, ¿no? Porque sabía que ahí estaba la bendición. Nosotros tenemos que saber dónde está la bendición. La bendición está en Dios. Entonces, es inútil realmente para la vida nuestra creer que apartados de Dios o fuera de los caminos de Él vamos a tener bendiciones, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que tener completamente claro. Recuerde, el mundo te puede prosperar, pero solo Dios te puede bendecir, ¿no? Y la bendición de Dios restaura. La bendición de Dios te restaura, te levanta, organiza tu vida, te ordena. La prosperidad del mundo lo que hace más bien es llevarte a la ruina. Mire lo que dice, ahora si usted no me lo cree, mire lo que dice Proverbios 1:32. Proverbios 1:32 dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Han visto ustedes casos de gente que recibe una prosperidad? Uno dice prosperidad porque no es de Dios, porque no están en Dios, y eso los echa a perder. Y la gente dice, uy, no, mira, yo maldigo el día que recibí esa plata o que me dieron esa herencia o algo porque me volví loco o loca, ¿no? Porque eso no es exclusivo para hombres. Entonces, la prosperidad del mundo echará a perder a la gente, ¿no? Las bendiciones de Dios restauran, regeneran, ordenan, ¿no? ¿Vamos, hermanos? Entonces, recuerden, lo primero, es inútil para la vida de cualquier persona creer que apartado de Dios usted puede tener bendiciones. Bueno, vamos a ver otra. Recuerden, estamos usando la palabra para que nos guíe. Anote ahí este pasaje, Oseas 13, Oseas capítulo 13. Oseas capítulo 13, versículo 5, dice la palabra del Señor así. Yo te conocí en el desierto, dice él, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido a los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Entonces, es inútil para la vida del cristiano que usted, siendo hijo de Dios, pretenda vivir como un inconverso, ¿no? Porque mire, esto que acabamos de leer de Oseas, ese es el proceso por lo general que pasa a toda la gente, ¿no? Clama a Dios en medio del desierto, en medio de la angustia, porque recuerda, ¿dónde nos encontró Dios? Cuando dice que te encontré en el desierto, uno no está en el desierto ahí acostado en la arena recibiendo sol, ¿no? Uno está en el desierto, ¿qué? Llevando palo, angustiado, sin un camino hacia dónde, desubicado, endeudado, afligido. Dice que ahí nos encontró Él. Amén. Pero ¿qué pasa? Una vez que nosotros ya hemos superado la angustia, hemos superado la adversidad, como siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Se olvidaron de mí, dice el Señor. Entonces, eso que acabamos de leer en Oseas lo hemos leído en Crónicas, lo hemos leído en varios libros, ¿no? Porque esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano clama a Dios en medio de su angustia y cuando Dios responde, cuando se nivela, cuando sale de la adversidad, se olvida de Dios, ¿no? Lo vemos en ese tiempo, lo vimos en el tiempo del Señor, lo estamos viendo ahora y lo seguiremos viendo porque la naturaleza del ser humano es la misma. Lo único que cambian son los nombres y lo único que cambian son los escenarios, ¿no? Pero bueno, uno dirá, bueno, ¿y entonces qué pasó ahí? Mira, hay palabras claves ahí en el libro de Oseas. Ahí en el versículo 9 dice, te perdiste, oh Israel. Entonces, hay 3 palabras claves ahí, te perdiste.
te perdiste, ¿estás perdido? Mira lo que dice más adelante en el 14:1, vuelve. Estamos hablando de diferentes versículos. 13:9 dice, te perdiste. 14:1, vuelve. 14:4, y yo sanaré tu rebelión, ¿no? Entonces, esa es la secuencia, ¿no? No importa, estás perdido, está bien. Fuiste ingrato con el Señor porque esa es la naturaleza del ser humano, de la ingratitud. Pero si estás perdido, te perdiste, regresa a casa. Pero para regresar a casa, como el hijo pródigo, lo primero que hay que hacer es ¿qué? Volver en sí, ¿no? Dice que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, ¿qué hago yo aquí? Esto no es para mí, regresaré a casa. Entonces la invitación del Señor es, ¿estás perdido? Regresa, para que Él pueda sanarte, ¿no? Entonces es inútil en la vida nuestra pretender querer vivir como incrédulos cuando realmente nosotros ya hemos tenido nuestra experiencia con el Señor, hemos estado en casa y nos hemos ido. Entonces es inútil realmente que usted crea que se va a defender bien. Usted lo que vamos a hacer es llevar palo nada más, lo que vamos a hacer es sufrir. Lejos de casa lo que hacemos es sufrir nada más. Mire, ahora que mencioné lo del hijo pródigo, eran 2 hijos, uno decidió irse, el otro quedó ahí. El que se fue, ¿sufrió o no sufrió? Dice que tocó fondo, porque lo peor que hay para un judío que es apacentar cerdos, ¿no? Pero bueno, tuvo la oportunidad de decir, wow, me perdí, regresaré. Y el padre lo abrazó, ¿no? El que se quedó en casa, obviamente, ¿se acuerdan la historia del hijo pródigo, no? El que se quedó en casa sintió celos y todo eso, pero es que el papá le dijo algo muy válido. Has estado aquí, has disfrutado de lo que yo te doy. Entonces, tu hermano estaba muerto ya, revivido. Toda la historia que nosotros conocemos del hijo pródigo, que es bien, bien interesante. Entonces, aquí en esto de Oseas, a rescatar esas 3 palabras nada más, quiero que queden grabadas ahí en la mente de todos nosotros, usted en el video es, si te perdiste, no importa, vuelve para que Él pueda sanarte, pero Él no te va a sanar si tú no vuelves, ¿no? Como dice en el libro de Crónicas, ¿se acuerda? Si tú te humillas, si tú invocas mi nombre, si te apartas de tu camino, si te arrepientes, entonces yo voy a oír, yo voy a perdonar y yo voy a sanar. Pero es condicional, las cosas de Dios son condicionales. Eso no es que Dios es amor y que Dios me quiere como yo soy, que Él conoce mi corazón. No, eso no se confía en esas cosas. Que Jesús es mi abogado, ¿no? Esas son cosas que son inútiles. Está bien, está escrito que tenemos abogado y todo eso, pero recuerde, es que la gente prefiere decir eso. Tengo abogado, pero recuerde que Él también va a ser su juez en algún momento, ¿no? Entonces, cuando diga las cosas, cuando las piense, cuando léalas, con entendimiento, ¿no? Con entendimiento, nada más. O sea, no, porque es inútil realmente si usted lee y repite y nada más se vuelve como una persona que repite lo que oye, ¿no? Eso es inútil para tu crecimiento, ¿no? Entonces, no pretenda hacer lo que muchos hacen, nada más escuchar y quedarse ahí. No, el Señor lo que quiere es, por eso te lo dice, yo quiero que tú te salves, pero ven, conóceme, búscame, aquí estoy, ¿no? Yo no estoy jugando a las escondidas. Entonces, esa recomendación de Oseas, clave para nuestra vida si es que usted se ha perdido, ¿no? Ahora, usted puede ser que no se haya perdido, pero andas divagando por ahí como más de uno. Dice, no, yo soy hijo de Dios, yo estoy ahí en los caminos, pero andas ahí, divagando entre dos. O sea, eso aquello de que, ay, esto me convendrá o no me convendrá. Ya con el tiempo que uno lleve ya de conocer palabras, usted tiene que saber qué es lo que a usted le edifica y qué es lo que a usted le conviene, ¿no? Amén, hermanos. Otro voy a leerles, anote ahí la cita, Juan 15:5. Juan 15:5, anote ahí nada más. Dice la palabra del Señor en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué lleva? Mucho fruto, ¿ah? Hay mucha gente, este lleva mucho fruto y separados de mí nada puedes hacer. Mire, todo llega a lo mismo, ¿no? Hay gente que habla de, es increíble, usted puede leer la palabra, hemos leído desde allá, desde el antiguo pacto, ahorita leímos Juan, podemos leer Crónicas, podemos leer Corintios, podemos leer todo y a la larga todo lleva el mismo hilo conductor de la enseñanza, ¿no? Por eso es que el Salmo 119:60, ¿qué dice? 119:160 es, ¿no? La suma de su palabra, ¿qué? Es verdad, toda la suma. Entonces no se quede con un versículo. Si alguien le dice un versículo y quiere enseñarle, dije, no, déjame meterlo en el contexto y compararlo con otras cosas, a ver si realmente eso está en medio de todo lo que enseñó el Señor, lo que enseñaron los apóstoles, y hace parte de la naturaleza de Dios mismo, pero no se quede con un solo versículo, ¿no? Entonces, acabamos de leer eso también, apartados de mí nada puedes hacer porque yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si ustedes no están conectados conmigo, no van a poder dar fruto. Entonces, es inútil para la vida nuestra creer que hagamos lo que hagamos, Dios va a estar con nosotros. Hay gente que está a veces sumergido en el pecado y te dice, pues yo sé que Dios está conmigo, Dios tiene un propósito para mí. Puede que sí, pero no creas que Él va a estar en sitios donde
manchan la santidad de Él, atentan contra la santidad de Él. Entonces no creas que Dios va a estar contigo en todo lado. Hay sitios a los cuales Dios, aunque Él está en todo lado porque es omnipresente, pero hay sitios en los cuales Él no está o no opera. ¿Estamos, hermanos? Entonces no crean eso de que, es que yo soy cristiano, entonces Dios va a estar conmigo a donde yo quiera. Es una manera muy errada de pensar, ¿no? El Señor no está en todo lado. O sea, sí está, pero no actúa. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la santidad de Él. Además, si usted está en lugares donde Dios no está, no crea tampoco que usted es cristiano. Hay gente que se cree que porque alguna vez le entregó su vida a Cristo, ya son cristianos para toda la vida, ¿no? La palabra es muy clara en decir, el que se extravía del camino, y obviamente está practicando una doctrina diferente a la doctrina de Dios, no tiene a Dios. Amén. ¿Quién se extravía? El que alguna vez anduvo bien. Amén. Por eso es que la palabra lo aconseja. Dice, si tú sientes que estás extraviado, busca a Jehová en todos tus caminos. Y entonces Él, ¿qué va a hacer? Enderezará tu senda, ¿no? Entonces, si uno supiera que no está torcido, ¿para qué Dios le va a enderezar la senda? Pero hay gente que interpreta las cosas a su manera, nada más. Entonces, apartado del Señor no podemos hacer nada porque Él es la vid y nosotros nada más somos pámpano, ¿no? Tenemos que estar ahí conectados, tenemos que estar alimentados de la vid, que es la palabra. Dios nos alimenta por medio de su palabra para que nosotros podamos dar frutos, ¿no? Realmente para la vida nuestra es improductivo que nosotros pensemos que Dios está con nosotros en todo lado, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Hay otra cosa ahí que está en Isaías 30, del 1 al 7. Isaías 30, del 1 al 7. Mire que estamos yendo de atrás para adelante, de adelante para atrás. Isaías 30, del 1 al 7, hay una historia ahí, voy a leer algunos versículos nada más. Algunos nada más. Dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender ¿a dónde? A Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza del faraón se os cambiará por vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y para oprobio. Leo el 7, dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo di voces que su fortaleza será para estarse quietos. Mire, esta es una historia de hablada del pueblo de Israel cuando iban a Egipto a hacer negocios, ¿no? Aunque el Señor ya les había dicho que no fueran por allá. Ya les había dicho a Él que no fueran por allá. Entonces, comenzaron a confiar más en el hombre que en Dios. Le pasó a Salomón, ¿se acuerdan? Cuando él hizo alianzas estratégicas, que es que para preservar la paz del reino. O sea, le creyó más a las alianzas con hombres que a lo que Dios le había prometido. Entonces, no es sano para nuestra relación con Dios ni para nuestro crecimiento confiar más en el hombre que en Dios, ¿no? Recuerden, nosotros dice la palabra, maldito el varón que confía en el hombre, ¿no? Porque los hombres fallan. El único que no falla aquí, ¿quién es? Dios, ¿no? Y aquí está bien claro lo que uno puede obtener cuando usted realmente decide confiar más en el hombre que en Dios. Dice lo que leíamos aquí. Dice que ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. O sea, la ayuda que recibamos del hombre comparada con la de Dios es vana. ¿Qué quiere decir vana? No vale nada comparada con lo que usted y yo podemos recibir de Dios. ¿Se acuerdan la vez pasada cuando el Señor usó a Pedro, hizo la pesca milagrosa? Todo lo que Pedro hubiese pescado en todas las noches que se dedicó a la pesca no era nada comparado con lo que pescó ese día. Entonces las bendiciones que usted y yo podemos recibir de la mano directamente de Dios no son comparables con las que usted pueda recibir de su trabajo, de sus amigos, de su familia, de sus negocios. No son comparadas. Amén, hermanos. Entonces no es nada útil para nuestro crecimiento que creamos que lo que podamos conseguir con nuestras propias fuerzas y apoyándonos en otras personas pueda ser, o por lo menos igualarse a lo que usted y yo podamos recibir de Dios, ¿no? Por eso dice el Salmo 30:10, anote el Salmo 30:10, dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Ese es el único ayudador que nosotros necesitamos y queremos, amén. No necesitamos de nadie más. Ahora usted dirá, pastor, ¿entonces qué? ¿Debo de relacionarme con todo el mundo? No estoy hablando de eso, ¿no? Pon las cosas en manos de Dios y Él te va a dar la sabiduría de saber qué tienes que relacionar y cómo debes hacer. Dice que Él nos da la capacidad de hacer, ¿qué? Las riquezas. ¿Lo han leído? La capacidad de hacer riquezas. No te va a dar las riquezas, te va a dar la capacidad de hacerlas. ¿Cómo hacerlas? Relaciones sanas, teniendo sabiduría con quién negociar, qué negocios hacer, cómo distribuir mi tiempo. ¿Me entienden? Amén, hermanos.
Entonces por ahí anda eso que estábamos hablando, ¿no? Estos pasajes que les decía, desafortunadamente como los interpretan mal, entonces por eso es que uno ve tanto cristiano haciendo cosas que no debería hacer. Por eso usted ve muchachos que se dicen cristianos, tatuados y todo eso, porque como todo me es lícito. Y eso pues yo, no es que me edifique, entonces dice, sí pastor, me hice un tatuaje, pero era un versículo. ¿Eso qué tiene que ver? No tiene que ver nada, ¿no? Es totalmente ignorante ahí. Entonces, si son cosas que no edifican y glorifican el nombre del Padre, realmente no nos sirve para nada para crecimiento. ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces, es necesario que nosotros sí identifiquemos qué son las cosas que nos edifican y comencemos a edificar, ¿no? Nosotros hemos estado hablando muchas veces de Efesios 4:3, que la gente a veces se cansa y critica, que repetimos mucho. ¿Cómo no vamos a repetir Efesios 4:23 y así se llama la iglesia, ¿no? De una vez nos hacemos publicidad. Pero Efesios 4:23 es la clave del crecimiento cristiano que nosotros podamos tener, Marcos. ¿Tú sabes qué dice Efesios 4:23? Renueva tu mente. Renueva el espíritu de tu mente. Ahí empieza todo. Para renovar algo, uno tiene que desechar. Y después de que has desechado y renuevas, para lo nuevo. Amén. Yéndonos al tema que estamos hablando de edificaciones y todo eso, ¿qué necesita uno cuando yo voy a edificar algo? Davidcito que está que edifica y todo eso. A mí me dan una propiedad y todo eso. Lo primero que yo voy a hacer, ¿qué es? Derribar, ¿cierto? Limpiar. ¿Para qué? Para poder edificar, ¿no? Entonces, esa es la idea. Nosotros tenemos que empezar a edificar. ¿Y dónde empezamos a edificar? En la batalla que nosotros tenemos, ¿dónde tenemos que empezar? ¿No? Aquí no se trata. Es en nuestra mente, porque es una guerra espiritual, es algo espiritual y todo se da. No pierdo, ¿ah? Por eso es que Pablo decía, he peleado la buena batalla, pero ¿cuál batalla? La de la fe, ¿no? No es que se fue allá, aunque él tenía conocimiento de soldado y todo eso, porque era romano. Recuerda que Pablo era romano, sabía todo eso, pero no le interesaba ese tipo de guerra, porque la guerra que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a reconstruir pensamientos, a reconstruir nuestra mente. Yo no sé si ustedes han visto en la televisión, antes lo veíamos mucho nosotros, pero no lo hemos vuelto a ver, esos programas que vienen, no sé, es un programa de televisión que se llama Reconstrucción Total, ¿no? Creo que en inglés se llamaba Makeover, algo así, no sé. Agarran una casa vieja y viene la gente, entonces viene y dice, no, se la tumbamos y vuelve y la hacen nuevecita. ¿Han visto eso? Ese es un tipo de programa. Había otro programa por ahí donde agarraban mujeres con cáncer terminales y como para aliviarle un poquito la vida, se unía un grupo de estilistas famosos y lo que decían era, vamos a darle un día de spa, y le hacían un masaje, la maquillaban, le cortaban el pelo, la teñían, o sea, le hacían para que se sintiera bien, ¿no? Ahora, usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver, pastor? Y dice, bueno, los dos programas tienen algo en común. Las reconstrucciones o los retoques que se están haciendo son exteriores. ¿Sí? Ahora usted dirá, pastor, pero la casa no es exterior, ellos arrancaban de cero. Sí, pero una casa nueva, una casa reconstruida, una casa bien bonita, no garantiza que ahí va a haber un hogar en armonía. De hecho, estaba leyendo ahí en cosas de internet que se han hecho estudios y muchas de esas casas que se han reconstruido, se han entregado, renovadas y todo, las familias las han perdido en hipotecas y las han perdido en subastas porque las familias son un desastre, las que llegan a vivir ahí, entonces no hay armonía, no hay decisión, entonces al final pierden las casas. Ahora, si nos vamos al caso de las mujeres, pues ellas se pueden sentir muy bien por fuera y todo eso, pero por dentro del cáncer sigue carcomiendo, ¿no? Es lo que le pasa a uno cuando lleva el carro a Rite, si uno no lo arregla, usted le puede cambiar, como decía el pastor alguna vez nos contaba, que cogió el carro y le embetunó las llantas, lo lavó, y todo eso, pero el carro mecánicamente... Las cosas exteriores no sirven si no se trabaja ¿dónde? En el interior. Amén. No sirve. En su vida usted puede ponerse, por eso es que hay un dicho que dice que aunque la mona se vista de seda, ¿qué? Mona se queda, ¿cierto que sí? Si tiene mentalidad de mona, se va a quedar ahí. Usted se puede poner saco y corbata y todo eso, y bien peinadito. No estoy hablando de mí. Bien guapo, iba a decir. Si aquí en tu mente no has renovado tus pensamientos, no te has hecho un makeover, como dicen por ahí los gringos, una reconstrucción, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Entonces, hay varias cosas que tenemos que derribar, ¿no? En nuestra mente. Derribar, ¿para qué? Para volver a edificar. Que son las cosas que realmente nos van a convenir, porque está bien, sabemos que todo es lícito, pero nosotros tenemos que saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos edifica. Por lo general,
La mayoría de las cosas que nos convienen nos edifican. En Dios, ¿no? Hay cosas fuera de Dios que te convienen, pero espiritualmente no te edifican. Pero bueno, eso es otro tema. Pero espiritualmente, por lo general, todo lo que a nosotros nos conviene, nos edifica de una u otra manera. Voy a pedirle que vayamos, hermanos, ahí sí vamos todos a 2 de Corintios. Busque 2 de Corintios, capítulo 10. Busque usted ahí en el video también, 2 de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tenemos que empezar a reconstruir antes de empezar a edificar, no? Entonces, Segunda de Corintios, ¿lo tienen, hermanos? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4, dice la palabra del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja la palabra que tenemos que derribar? Fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? ¿Han oído hablar de fortalezas? Bueno, uno dirá, una fortaleza es un edificio, un castillo bien protegido. Sí, en lo natural. Pero estamos hablando de cosas espirituales, paradigmas, conceptos preestablecidos en la mente que uno ya tiene ahí sembrados, que por lo general bloquean que uno pueda crecer, que uno pueda ser edificado, que uno pueda... ¿Perdón? ¿Usted sabe la definición de dogma? ¿Tú sabes qué es un dogma? Cuando alguien ha hecho algo durante mucho tiempo y cree que es cierto y nadie lo puede cambiar. Bueno, un dogma es algo que no se discute. Por ejemplo, los dogmas de la religión católica que vienen del Vaticano, eso nadie los discute, ¿no? Por ejemplo, hay un dogma que viene del Vaticano, la religión católica, que dice que María nació sin pecado original. Lo dice el Vaticano, entonces nadie lo discute. Pero nosotros sabemos por la palabra que María nació como cualquier mujer, ¿no? Y todo el que haya nacido después de Adán nació con su pecado original. Pero como lo dice en el Vaticano, es un dogma, nadie lo discute, ¿no? Entonces, esos son los famosos dogmas, pero no necesariamente, no necesariamente, sino que tiene esta de que nadie lo discute. Algunos son verdad, otros no son verdades, como el que acaba de decir de María, que no es verdad, pero nadie lo discute. Por lo general, la mayoría de los dogmas de la Iglesia Católica no tienen respaldo bíblico. Por ejemplo, hay un dogma de la Iglesia Católica que dice que María ascendió al cielo. La Asunción de María. Eso no está aquí. Pero como lo dijo el Papa o lo dijeron en el Vaticano, entonces nadie discute. Así es, ¿no? Eso es un dogma, ¿no? En este caso, las fortalezas son cosas que uno preestablece en su mente. Por ejemplo, un chiquito, si un chiquito crece y el papá desde un pequeño le dijo, usted es un inútil, usted no sirve para eso, usted no sirve. Entonces va creciendo con eso y cuando esté grande dice, no, es que yo no sirvo para eso. Hay una fortaleza aquí. Entonces hay muchas fortalezas que la gente tiene en su mente que la palabra lo que nos aconseja es, hay que derribarlas, ¿no? Hay que destruirlas. Hay que derribar fortalezas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Derribar esas fortalezas. ¿Para qué? Porque uno no puede poner fundamento sobre fundamento, ¿no? Ya tenemos unos fundamentos errados en nuestra mente, tenemos que quitarlos para poner ahí los fundamentos de Cristo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? De las primeras cosas que tenemos que derribar son esos argumentos que realmente no nos ayudan para nada. Si usted tiene fortalezas, argumentos preestablecidos en su mente, eso es un bloqueo tremendo para que usted pueda ser edificado, para que usted pueda crecer. Entonces, definitivamente las fortalezas, los argumentos son cosas que, aunque están ahí, son lícitas, nadie te va a condenar por eso, pero eso no conviene, ¿no? Edifica, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, tenemos que dejar de guiarnos por esos argumentos, por eso la palabra dice, deja de ser sabio, no seas sabio en tu propia opinión. Permite ser instruido por medio de la palabra para que tú veas que tu opinión, comparado con la opinión de Dios, pues no tiene nada que hacer, ¿no? Que se deja llevar por su propia opinión, por lo que ¿no? Establecido en su mente y eso lo bloquea totalmente, ¿no? Entonces, lo que nos dice ahí que tenemos que derribar, mire, dice que lo primero es toda altivez. Altivez sería lo primero. La altivez o la soberbia, ¿no? Que son primos hermanos, yo diría que gemelos más bien. La soberbia es algo que nosotros tenemos que erradicar totalmente de nuestra vida, de nuestra mente. Es algo que no nos va a dejar crecer. Porque ¿qué caracteriza la soberbia?
De que a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? O como dicen los hijos, a veces le dicen a uno de padres, en medio de su soberbia, le dice, papá, no te metas en mi vida. ¿Han oído eso? Y entonces uno, por medio de la sabiduría, uno le dice, pero déjame decirte que cuando tú llegaste yo ya estaba aquí, entonces tú te metiste en mi vida. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Es una buena respuesta. Tú te metiste en mi vida, o sea que ya te metiste, entonces no vengas a decirme que no me meta. Pero bueno, la soberbia es algo que nosotros tenemos que erradicar de la mente, ¿no? Esa actitud de que nadie me diga nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocerla. Voy a hacer un paréntesis ahí en la soberbia porque viera que eso sí bloquea. O sea, a veces usted le va a dar un consejo a alguien y si esa persona es soberbia, no te lo recibe, pero no lo aplica, que es como si no lo recibiera, ¿no? Un consejo de nadie. Eso es como tirar, dice la palabra, tirar perlas, ¿dónde? A los cerdos, ¿no? Cuando tú le das un consejo a alguien que tú en tu corazón crees que es un buen consejo, porque es un consejo de la palabra, pero tú sabes que la persona no lo va a hacer. Dice la palabra, hermanos, anote este versículo ahí, Proverbios 21:24. Proverbios 21:24, porque lo primero, uno no puede erradicar o derribar algo que no ha reconocido. Yo no puedo erradicar de mi vida la soberbia si no reconozco si soy o no soberbio. Amén. Dice la palabra de Proverbios 21:24, dice, encarnecedor es el nombre del soberbio. ¡Wow! Encarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Entonces, ahí hay palabras claves que nos van a ayudar a nosotros a saber si somos o no soberbios. Lo primero dice que el soberbio es un encarnecedor. ¿Ustedes saben qué es un encarnecedor? ¿Qué es una persona encarnecedora? ¿Saben? ¿No saben? Dice que un encarnecedor, vea, le voy a dar la definición de lo que es encarnecer, ¿no? Burlarse de otro con el fin de humillarlo. Es decir, que un soberbio es alguien que se burla ¿de qué? De los demás. Se burla de la capacidad de los demás, se burla de la impotencia de los demás, se burla a veces de la poca capacidad que pueda tener una persona para resolver algo que a lo mejor el soberbio en medio de su soberbia dice, wow, pero ¿cómo no vas a poder resolver eso tan fácil, no? Entonces, el soberbio es encarnecedor, es una persona burletera, ¿no? Cuando ustedes vean en la Biblia que habla encarnecedor esta cosa es porque son personas que se burlan de los demás. Y no necesariamente siempre burla. ¿Cuántos esposos no vemos que son encarnecedores con sus esposas, no? Tú eres una inútil, no sirves para nada, todo lo haces mal. Me estaba acordando de aquel, me parece, que le decía a la esposa que le fritara un huevo y la esposa le fritó el huevo y le dijo, sí ve, usted no sirve para nada, fritó el huevo que no era. Cierro el paréntesis. Chiste malo, pero bueno. Pero así es. Hay gente que es así. Nada les satisface, todo lo que hagan. Entonces son encarnecedores con su esposa, ¿no? Encarnecedores con los hijos. ¿Escarnecedores o encarnecedores? Escarnecedor, dice. Sí. Hay varios pasajes que hablan de eso. Por eso es bueno que usted sepa qué es un y cuando usted lea una palabra, acuerda lo que hablamos la vez pasada que la aprendimos, después de repetirla tanto de las paradojas. Ya todos sabemos que es una paradoja, porque la hemos repetido muchas veces, algo que suena ilógico, pero pareciera que no tiene sentido, pero ahí está, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor dice, es que si tú pierdes tu vida por mí, la ganas. ¡Wow! ¡Qué paradoja! O sea, es algo como ilógico, como que perdiendo gano. Así son las matemáticas. Entonces, escarnecedor, una persona que es burletera, ¿no? Que por lo general se burla de los demás y todos los demás están por debajo de su nivel. Entonces, ¿eso es señal de qué? De soberbia, ¿no? Si usted es una persona que realmente ve a los demás por encima del hombro, se burla de las cosas de allá, encarnecedor. ¿Qué más dice? Dice, encarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso. Wow, esa es otra característica del soberbio, ¿qué es? Presuntuoso. ¿Qué es una persona presuntuosa? ¿Qué es? Presumida, que presume de algo que no tiene, muestra una cara que no es la de él. Presume, ¿no? O sea, yo presumo. Por eso es que hay un dicho que dice, dime, ¿de qué presumes? Y te diré de qué careces, ¿no? Es un dicho muy, muy real, ¿no? Hay gente que presume de tener tantas cosas, lo que hablamos ahora, Marcos, hay gente que, la palabra dice, hay ricos que no teniendo nada, no, hay ricos que teniendo todo, viven como pobres. Hay pobres que siendo miserables pretenden vivir como ricos, están presumiendo algo que no son, ¿no? Eso es el presumir, tener que fingir porque obviamente usted tiene que fingir realmente que es algo porque la gente no te va a creer si no lo andas diciendo, ¿no? Qué bueno es que la gente sepa lo que tú eres sin que tú hables. Wow, ese es un cristiano, dice, ¿ya hablaste con él? No, pero yo he estado viendo cómo se comporta,
cómo trata a la gente, cómo habla, ¿me entiende? Que no tenga que estar diciendo lo que tú eres, porque cuando tú tienes que estar repitiendo constantemente lo que tú eres, y lo que tú eres, y lo que tú eres una persona presuntuosa, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Y dice también que obra en la insolencia de su presunción. O sea que una persona soberbia es una persona insolente, ¿no? ¿Qué es una persona insolente? Una persona irrespetuosa, ¿no? Una persona que no respeta a nadie. A todo mundo insulta, a todo mundo trata mal, a sus hijos, a su esposa, lo que sea. Entonces, mire, todas las características que si usted las junta, usted dice, wow, entonces, si yo cumplo alguna de esas, yo soy soberbio. Soy una persona presuntuosa, una persona insolente, un encarnecedor, miro a todo el mundo por debajo del hombro. No permito que nadie me diga nada, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿cómo derribamos nosotros esa fortaleza de la soberbia? ¿Cuál es la cura para la soberbia? La humildad. Dice la palabra primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5 dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es una persona humilde? Una persona, la humildad tiene una, entre todas las definiciones, la humildad tiene una que dice tierra laborable, tierra trabajable. Una persona humilde es una persona con la que se puede trabajar, una persona que está anuente a aprender, y si es una persona que sabe, está anuente a enseñar. Es una persona con la que se puede trabajar. Entonces, por eso Dios anda buscando humildad en la gente. Dice, mira lo que dice ahí, da gracia a los humildes. ¿Qué es la gracia? ¿Se acuerdan lo que es la gracia? ¿Recuerdan qué es la gracia? ¿Se acuerdan? Recibir lo que yo no merezco, ¿no? Porque la misericordia es no recibir lo que merezco. Misericordia. Por misericordia nosotros no recibimos condenación. Por gracia recibimos salvación. O sea, recibimos lo que no merecemos. Entonces, el Señor da gracia a los que son humildes. ¿Por qué? Porque son personas que están anuentes, dispuestas. Por eso es que Él, un corazón contrito y humillado, Él no lo menosprecia, ¿no? Son personas con las que Dios puede trabajar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, esa es la primer gran fortaleza que tenemos que derribar de nuestra mente, lo que es la parte de la soberbia. O sea, que no seamos soberbios, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Qué más dice allá? Dice, toda altivez, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento. Esa altivez, esa soberbia, es el muro contra el conocimiento. ¿Por qué? Porque recuerde que el soberbio dice, no, yo todo lo sé, a mí nadie me venga a enseñar nada. Ahora, alguien podría decir, pastor, y Pablo no fue soberbio cuando él decía, a mí nadie me enseñó nada. ¿De acuerdan? No, porque él estaba hablando de otra cosa. Él dijo, a mí, esta gente no me enseñó nada nuevo, porque a mí me enseñó el que es. Iba a decir el papá de los tomates, pero ya feo, ¿no? Me enseñó el que era, ¿no? Me enseñó el que tenía que enseñarme, ¿no? Entonces a mí nadie me venga a enseñar nada. Eso no es soberbia. Más bien es una persona que decir, no, más bien los discípulos están siendo soberbios. Algo de soberbia con Pablo porque le decían, bueno, nosotros caminamos con el Señor y lo que aprendimos lo aprendimos de Él en persona, face to face, ¿no? Cara a cara, ¿no? Pero Pablo decía, no, tranquilos, ya, nada de lo que ustedes me hayan dicho es nuevo para mí porque a mí me enseñó el propio Señor. Tuve mi tiempo de intimidad con Él, ¿no? Estamos, ¿no? Bien, entonces dice, eso ya lo tenemos claro, tenemos que erradicarla porque eso se levanta contra todo conocimiento y usted sabe que sin conocimiento no hay nada, ¿no? Si usted es una persona que tienes anuencia, esa disposición y esas ganas de hacer las cosas, pero si tú no te metes de lleno a tener conocimiento de la palabra, estás listo para la foto también. Entonces, el conocimiento es importante. Ahora usted dirá, pastor, pero solo el conocimiento, no, porque ese es el primer paso. Del conocimiento tienes que pasar al entendimiento, porque de nada te sirve tener las ganas y no conocer nada. Está bien, me meto a conocer. De nada te sirve conocer si no entiendes. Tienes que entender, ¿no? Una vez entendiendo vas a tener sabiduría para poder aplicar ese conocimiento, ¿no? ¿Estamos? Bien, ¿qué más dice? Entonces dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es otra cosa que tenemos que erradicar, ¿no? Los pensamientos desobedientes, ¿no? ¿Cuántos pensamientos desobedientes a veces no tenemos? Cosas que nos cuestan, ¿no? Cosas que nos... Dice, pastor, es que tengo tantas cosas que me pasan por la cabeza. Y dice, bueno, tienes que llevar los cautivos ¿a dónde? A los pies de Cristo, ¿no? Porque no vas a evitar que estén ahí. Recuerda lo que siempre hablamos, ¿no? No puede evitar que el sopilote revolotee, ¿no? Pero lo que sí podemos evitar es que haga nido. Eso sí puede. Los pensamientos van a estar ahí, las dudas. Usted puede tener dudas, pero no se deje comer por la duda, ni se deje embargar por la duda. La duda está ahí. A veces hemos tenido dudas en nuestra etapa cristiana, en todos los años de cristiano que usted tiene, debe haber algún momento en que usted tuvo duda, de decir, wow, ¿sí será que esto es para mí? ¿Será que el Señor está conmigo? ¿Será? Cosas de esas, ¿no? Que puede uno pensar, pero
es válido tenerlas, pero no se quede ahí, ¿no? No se quede ahí porque tenemos todas las herramientas para salir de esos estados, ¿no? Las tenemos absolutamente todas, ¿no? Entonces hay que llevar esos pensamientos cautivos a los pies del Señor, ¿no? Pensamientos que son rebeldes, que sabemos que no vienen de Él. Tenemos que tener esa sensibilidad para saber cuando escuchamos algo, decir, ¿esto será de Dios o no de Dios? A veces hay cosas fáciles de saber, no, esto no es de Dios. Pues, si alguien te va a llevar a decir un pensamiento, decir, róbate ese banco, decir, eso no es de Dios. O sea, no necesitamos ser sapientes para saber que eso no viene de Dios. Pero hay otras cosas que a veces tenemos que discernir si vienen de Dios o si vienen de nuestro propio corazón, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que tener, esa sensibilidad. Por eso tenemos que ser ovejas de Él, para que podamos afinar el oído, podamos reconocer su voz, y no solamente reconocerla, sino seguirlo, ¿no? Que nosotros podamos ir a donde Él está, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, digamos que según esto que acabamos de leer, esas son las dos cosas que tenemos que derribar. Lo que dice ahí, ¿no? Es una guerra espiritual, y lo que nos dice es, usted espiritualmente derribe argumentos, derribe todo eso que impide realmente que usted pueda crecer espiritualmente. Y dentro de todo eso hay una gama increíble, lo que hablamos ahora de las doctrinas, ¿no? Hay gente que ya está adoctrinada, por eso es que a veces es más difícil agarrar a alguien que ya está adoctrinado que agarrar a alguien que viene pollito del mundo. Es más fácil trabajar con alguien que viene y que tenga disposición, obviamente, decir, pastor, yo no sé nada, estoy dispuesto a aprender, aquí estoy, como una vasija vacía queriendo ser llenada, ¿no? Es más fácil ahí que alguien que venga con mañas, ¿no? Pastor, pero es que si yo no hablo en lengua, yo no tengo el Espíritu Santo. ¿Quién te enseñó eso? Y entonces comenzar a trabajar en eso, qué complicado es, ¿no? Es bien complicado. Entonces, porque ya que me metí ahí, ¿existe o no existe eso? Eso es una fortaleza que hay. Mucha gente la tiene aquí, decir, pastor, es que a mí me enseñaron que si yo no hablo en lenguas, yo no tengo el Espíritu Santo. Mira, el Señor nunca habló en lenguas. ¿Cierto que no? Yo no he visto en la Biblia algo que diga que Jesús habló en lenguas. Ahora alguien podrá decir, sí, pastor, hay un versículo cuando él resucitó a la hija de Jairo que le dijo, ¿cómo fue que le dijo? Tainaki, bueno, algo así. Eso no eran lenguas, eso te está hablando en otro idioma. Una cosa es hablar en idioma, otra cosa es hablar en lenguas angelicales. El Señor no habló en lenguas porque, ni Pablo tampoco. ¿Qué decía Pablo? Ya, yo prefiero hablar 5 palabras que la gente me entienda, hablar 10.000 que la gente no me entienda. Y eso es un tema largo que tendríamos que tomarlo después. Ahora, no quiere decir que nosotros no creamos que creemos en la lengua, pero creemos de acuerdo a la palabra, que hay que hacerla ordenada. Dice la palabra de Pablo que si alguien habla en lenguas, que sean 2, máximo 3, y que haya ¿qué? Intérprete. Y si no, que calle la iglesia. Porque los dones espirituales, ¿para qué son? Para el crecimiento de la iglesia. Entonces, si no hay alguien que sepamos qué es o qué se está hablando, entonces no nos va a hacer crecer. Entonces, si la iglesia no crece, realmente los dones no están haciendo para lo cual fueron enviados, ¿no? Pero bueno, eso es un tema ahí que a lo mejor usted que está viendo el video o alguien aquí dirá, ¿cómo así? No. Recuerde también, si usted habla en lenguas y realmente eso es de Dios, eso es una experiencia suya con Dios, que no le vaya a pasar lo que le pasó a José, ¿eh? José tuvo su visión, ¿se acuerda? Muy íntima de él con Dios y todo eso, ¿y qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Wow, se fue a contársela a los hermanos, o sea, cayó en soberbia porque decir, wow, ya, yo tuve esta experiencia. Más bien lo que hizo fue que le agarrara más rabia, ¿no? Entonces no caigamos en eso, más celos. Entonces ya sabemos que eso es lo que tenemos que derribar, ¿no? Pero una vez que hemos derribado hay que construir, hermanos. ¿Amén o no? ¿Qué cosas tenemos que construir? Casi terminando. Muchas cosas, ¿no? Hay cosas que ya sabemos, que sobraría que yo le dijera a usted, mira, usted tiene que construir una vida de oración, usted tiene que construir el escudriñar la palabra, ser una persona de palabra, usted tiene que construir lazos, volver a conectarse con el Señor, ser una persona misericordiosa. Todas esas cosas tienes que reconstruirlas. Ahora usted dirá, pastor, pero eso es externo. Usted me dijo que interno. Sí, pero es que recuerde que uno es lo que tiene en su mente. Usted no va a ser una persona consoladora si usted en su mente no aprueba y no siente que ha sido consolado por Dios. Amén. Usted no va a perdonar si usted en su mente no siente y acepta que haya sido perdonado con Dios. Entonces tenemos que, de las cosas que tenemos que, hay 2 cosas que quiero que lo tengamos ahí, que tenemos que reconstruir. Yo digo reconstruir porque la mayoría de la gente ya ha tenido que caminar. Ahora, si usted es una persona que está empezando de cero, pues ya derribaste algunas cosas y tienes que construir. La mayoría del pueblo de Dios tiene que reconstruir, o sea, volver a edificar, volver a empezar. Reconstruir nuestra relación con el Señor es clave.
¿Qué nos ayuda para eso? Así como cuando usted va a reconstruir una pared, usted que tiene que tener cemento, ladrillos, la medida, hacer la mezcla, agua, arena y comenzar a levantar, ¿no? Entonces, si usted quiere reconstruir una relación otra vez con el Señor, pues tienes que volver otra vez, congregarte, cosas de esas, escudriñar la palabra, ser una persona de oración, dedicar tiempo a las cosas de Dios, convivir con los hermanos, o sea, porque hay gente que dice, no, es que yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito congregarme, yo no necesito eso, yo tengo mi relación con el Señor, que no dudo que la puedan tener, pero esas cosas ayudan ¿a qué? A que se afiance la relación. Imagínense si yo, ¿qué tal que como hacen algunas iglesias, ¿no? Que está la iglesia ahí, pantalla, ¿se han visto que hay iglesias que son así? El pastor está transmitiendo el culto de otro lugar, ¿lo has visto, Miguelito? Sí, pero sí se ve. Entonces, ¿qué relación puede haber ahí, intimidad del pastor con la gente? Nada, ¿cierto o no? Pero hay gente que lo hace así, hay iglesias que funcionan así. Tal vez aquí en Costa Rica no sé, pero creo que, o sí sé que había una iglesia que el apóstol y todo eso estaba en México y desde allá transmitía. ¿Hay una, sí o no? Sí, me parece que yo vi que aquí en Cartago había una. Pero imagínense, ¿eso qué? Eso no crea ningún lazo de amistad. Entonces, nosotros rozarnos como piedras vivas, eso nos ayuda. A lo mejor hay gente que aquí a usted no le cae tan bien, le cae mal o lo que sea, pero eso cuando decimos, bueno, vamos a saludarnos, y decimos, uy, ahí viene Marquitos. ¿Me entiendes? Es un ejemplo, ¿no? Esas cosas ayudan, porque dice la palabra que ¿qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja tiene amar al que me ama? Nada, ¿no? Dice, bendice a los que te persiguen, o cosas de esas que habla la palabra, ¿no? Uno tiene que amar al enemigo, ¿no? Y cuando dice amar al enemigo no quiere decir que vas a agarrar, yo espero que aquí no hayan enemigos, ¿no? Pero si usted tiene a alguien que usted dice, es que ese es mi enemigo, y como dice la palabra, que tengo que amar a mi enemigo, no quiere decir que vas a salir corriendo a abrazarlo y besitos y abrazos, ¿no? Dice que la mejor manera de amar al enemigo, ¿cuál es? Porque el que ama no hace daño. Entonces no le hagas daño. Y lo estás amando, estás cumpliendo la ley del amor, ¿no? ¿Estamos, no, hermanos? Entonces, lo primero que hay que reconstruir es nuestra comunión personal con Dios, siendo personas de comunión, de oración, de palabra, teniendo los principios de Él, renovando el espíritu de nuestra mente, quitando lo que aprendimos fuera de Dios y metiendo los principios de Dios ahí, poniendo, después de que hayas puesto el primer fundamento, fundamento sobre fundamento, ¿no? Pero que sean fundamentos alineados en un mismo hilo conductor, ¿no? Entonces, eso tenemos que hacerlo si queremos tener una vida. Ahí sí, cuando le digan a ustedes, no, yo vivo una vida en victoria. ¿Por qué? Porque he reconstruido mi relación personal con Dios. Estoy con Él, ¿no? Con aquel que me ha hecho a mí más que vencedor. Amén. Pero no podemos ser vencedores si tenemos una relación quebrada, ¿no? Ahora, otra cosa que tenemos que reconstruir, hermanos, y ahí sí les voy a pedir que vayamos ya para ir cerrando. Busquen el libro de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos 10, 42. Pero vamos a leer desde el 35, ya para ir cerrando. 10:35, Marcos 10:35. ¿Estamos todos, hermano? Vea, dice la palabra ahí que entonces Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo, la vez pasada estuvimos hablando de esto en una predica, creo que fue hace 8 días. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando cuando hablamos del ciego? ¿Qué queréis que os haga? Y ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizando? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado, ¿no? Dice que cuando oyeron los otros 10, comenzaron a enojarse contra ellos dos. Pues sí, porque es que se salieron del canasto, como dicen por ahí. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, ¿no? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo. Entonces, una de las cosas que tenemos que reconstruir, hermanos, es nuestra vida de
servicio. ¿Ah? Aquí dice muy claro, ¿no? Nosotros andamos buscando cosas que sean útiles, ¿para qué? Para ser edificados, porque ya sabemos que no todo edifica ni no todo conviene, pero sí queremos las cosas que nos ayuden ¿a qué? A ser edificados, ¿no? Una de ellas es tener una comunión cercana con Dios, que ya lo vimos, y la otra es que nosotros tenemos que desarrollar o volver a reconstruir nuestra vida de servicio, ¿no? Eso hay que reconstruirlo, ¿no? Entonces ahí es donde hay que pesarse a la luz de la palabra y decir, bueno, ¿cómo estoy sirviendo? ¿Cómo anda mi nivel de servicio, no? Ahora usted dirá, pastor, ¿en qué podemos servir? Es que yo no sirvo para predicar. No, no estamos hablando de eso. Predicar es una parte del servicio. De hecho, el predicarles a ustedes, hermanos, puede resultar ser muy fácil, porque se supone que los que están aquí, o usted que está viendo el video, son personas que quieren escuchar algo de Dios, que están ahí anuentes, pero servir afuera en la calle, ahí es donde está lo difícil, ¿no? Servir en el trabajo, servir en la familia, con los hijos, o sea, ser sacerdote en el hogar, ser atalaya en el hogar, en el trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que volver a reconstruir eso, ¿no? Alguien podría decir, pastor, pero usted está hablando de cosas externas, del servicio, algo que, pero usted no está hablando de que tenemos aquí en la mente que algo espiritual. Dice, es que si tú no sientes el servir aquí en tu mente, jamás lo vas a hacer. Recuerda que como uno piensa, uno siente, que así actúa. Es el principio de la ¿qué? De la integridad, ¿no? Si pensamos de una manera, sentimos de esa manera y lo hacemos, somos personas íntegras. Por eso es que la integridad se ha acabado. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa de una forma, siente de otra y al final hacen otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, quiero nada más ya para cerrar, que quede sembrado eso en todos nosotros, en mí, en ustedes, en la gente en el video. Hay cosas que no edifican, muchísimas. Vimos aquí unas pinceladas nada más, unas pinceladitas de cosas que no edifican, pero usted tiene que ser selectivo, usted tiene que saber distinguir las cosas que son y las que no son de Dios. Y para eso la única forma es que usted conozca la verdad, que usted sea libre, porque si usted es esclavo, usted no va a tener forma de decidir, usted simplemente va a estar ahí obedeciendo lo que le digan que haga, ¿no? La fe viene por el oír, está bien, pero todo lo que usted escuche, fíltrelo, ¿no? Fíltrelo. ¿Eso vendrá de Dios o no vendrá de Dios? Si usted quiere ir a algún lugar, fíltrelo. ¿Será que ahí iría el Señor o no iría el Señor? Si el Señor no iría, yo no voy tampoco. ¿El Señor andaría con esas personas? No, yo tampoco. ¿El Señor se enredaría en esos negocios? No, entonces yo tampoco. Entonces hay que ser selectivo, hermano. Amén. Esas son las verdaderas cosas que edifican. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado hoy. Poder compartir este tiempo. Obviamente, aprovechando ese privilegio tan grande que Dios nos ha dado de su palabra, ¿no? Dice la palabra que grandes profetas y grandes reyes hubiesen querido escuchar lo que nosotros hemos podido oír y no pudieron. Pero nosotros hemos querido y lo hemos hecho, porque hay mucha gente que también quiere, pero no lo hace. Recuerde que en las cosas de Dios no es suficiente con querer hacer las cosas, hay que hacerlas, ¿no? Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos has dado de compartir como miembros de tu iglesia, Señor, sobre cosas que sabemos que son lícitas porque nadie nos va a condenar por ellas, pero sabemos que hay cosas que nos convienen, hay cosas que nos edifican y hay otras que no, Señor. Queremos ser personas selectivas, queremos tener nuestro oído atento, Señor, a las cosas que son tuyas. Queremos que en nosotros haya ese mismo sentir que hubo en ti, Señor, de saber qué venía del Padre y qué no, Señor. Y apartarse, que decía que tú siendo Dios, 100% Dios, te santificabas cada día más. Cada día te apartabas más de las cosas que sabemos que no edifican, ¿no? Si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video que hoy ha entendido de que nada en su vida le edifica, simplemente ¿sabe por qué? Porque su vida es un desastre. Usted está viviendo una vida apartado de Dios y Él ya lo dijo muy claramente, apartado de mí no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Si no eres alimentado por mí, que soy la vid, tú como pámpano jamás vas a poder dar fruto, y si tú no das fruto, jamás vas a ser conocido, porque nosotros vamos a ser conocidos por los frutos. Entonces, vas a ser una persona totalmente anónima, naciste en este sistema, sobreviviste, porque ni siquiera viviste, sobreviviste y vas a morir y nadie va a saber que ni siquiera pasaste por aquí, ¿no? Y sería una lástima, una tristeza. Entonces, la invitación es, permite que Cristo entre en tu vida y que tú puedas llevar un estilo de vida diferente y puedas dejar huella, por lo menos aunque sea en tu familia, que alguien diga, wow, mi papá lo conocí, lo que fue. Se puso en las manos del Señor y sé cómo murió, sé cómo pasó acá y me dejó esta gran enseñanza. Qué bonito sería eso, que cuando uno muera, los hijos puedan hablar así de uno. Y si no hay hijos, pues los amigos, la familia, los padres, el que sean. Pero esa es la invitación. Si hoy has entendido que necesitas entregarle tu vida a Cristo,
Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y he quedado pensando, Señor, en que mi vida ha sido una vida loca, una vida desenfrenada, Señor, donde lo único que he dejado a mi camino ha sido sufrimiento, Señor, y nada que me haga sentir orgulloso, Señor. Más bien me avergüenzo, Señor, de todo lo que he vivido, Señor. Por eso en este día yo clamo a ti, Señor, arrepentido, arrepentida como nunca antes, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Y una vez yo limpio, Señor, tu Santo Espíritu pueda venir a mí, Señor, y que yo a partir de hoy pueda ser una nueva criatura, Señor. Una nueva criatura con la capacidad de poder buscarte a través de tu palabra, Señor, y con la capacidad que me da tu Santo Espíritu, yo pueda obtener la revelación que tú has dado por medio de la palabra, Señor. Y que esa provisión que me das por medio de ella me sirva para ir creciendo, Señor, para ir siendo edificado, Señor. Y a medida que yo vaya creciendo, yo pueda empezar a dar frutos, Señor. Que los demás puedan ver en mí que hay poder en ti para transformar, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video porque pues empecé a verlo sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo, Señor. Y a partir de hoy tengo la convicción de que necesito buscarte, Señor, para poder crecer, Señor. No puedo quedarme ahí estancado, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted ha hecho esta oración, felicitarle, animarle, nada más, no se quede ahí. Eso apenas está empezando, ¿eh? Lo mejor está por venir. Así es que es decisión suya nada más el mantenerse. Tú has sido santificado por Dios, porque Él es el que santifica. Él te ha santificado a ti, pero es responsabilidad tuya mantener esa santidad y santificarte aún más. ¿Cómo te santificas? Apartándote cada vez de las cosas que sabemos que no edifican, ¿no? Si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, aquí en Cartago, estamos todos los domingos, 9:30 de la mañana, aquí en el Salón de Eventos, Centro Comercial El Dorado, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, Salón Principal, domingos, 9:30 de la mañana. 8772-5957, mi teléfono, el pastor Eber Molina también, si en algo podemos ayudar. Y hoy domingo, como todos los domingos, 105.9 la FM en Radio Urbano, programa Sinceridad. Ahí estará todo el equipo de Efesios, también con el pastor Tibor y todo el equipo de trabajo, la pastora María Estela. Un saludo para todos, que el Señor los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.